Vamos a la primera pregunta. ¿Cuál es el índice más empleado para establecer gravedad de EPOC? ¿No? Ustedes ya seguramente en las clases saben lo que es EPOC. Vamos a repasar algo sucinto. Bueno, EPOC significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica y tiene que ver con dos enfermedades básicamente, ¿no? Que es la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Bronquitis crónica, el diagnóstico es clínico, y enfisema pulmonar, el diagnóstico es anatomopatológico, ¿no? Entonces, esas son las dos únicas enfermedades que actualmente conforman el EPOC. Antiguamente pues había el asma, el asma crónica, las bronquiectasias incluso, podrían antiguamente ser parte del EPOC, pero actualmente solo tenemos estas dos enfermedades que son las que conforman el EPOC. Ahora, el EPOC obviamente es una enfermedad pulmonar crónica obstructiva, ¿no? Es una de las clásicas enfermedades obstructivas, además del asma, las dos principales enfermedades obstructivas. Y la diferencia entre el asma y el EPOC es que ambas son obstructivas, pero que en el asma la respuesta al broncodilatador y la reversibilidad es casi completa. En cambio, en el EPOC, la respuesta al broncodilatador o la reversibilidad de la obstrucción es parcialmente completa o incompleta. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de asma y de EPOC? Eso también se lo digo, se hace con la espirometría, ¿no? El diagnóstico tanto de asma como de EPOC es espirométrico. Obviamente que la clínica ayuda mucho, ¿no? Los síntomas, pero el diagnóstico objetivo, y como médicos debemos acostumbrarnos a tener diagnósticos objetivos, en este caso es por espirometría. Como les decía, la espirometría en ambos procesos, tanto asma como EPOC, es obstructiva. La diferencia es en que el asma hay buena respuesta broncodilatadora o reversibilidad total, y en cambio en el EPOC esta obstrucción no revierte o es parcialmente reversible, ¿no? Que les quede claro eso, ¿eh? Que eso preguntan. Bueno, entonces, yendo a la respuesta, ¿cuál es el índice más empleado para establecer la gravedad de EPOC? Otra cosa que también les mencioné en las clases a los que repasan, bueno, aquí, es que en la espirometría hay tres tipos de patrones: un patrón obstructivo, un patrón restrictivo y un patrón mixto. Cada uno de estos patrones obviamente tienen que ver con valores o parámetros de la espirometría. Por ejemplo, para la restricción tenemos que ver la capacidad vital forzada. Si la capacidad vital forzada está disminuida o menos del 80% del predicho para ese paciente, estamos hablando de que probablemente haya una restricción pulmonar. Le digo probablemente porque la espirometría solo sugiere restricción, no hace el diagnóstico exacto de restricción, ¿eh? El diagnóstico exacto de restricción lo hace la pletismografía. Bueno, pero igual la espirometría nos sugiere restricción cuando la capacidad vital forzada es baja. El diagnóstico de obstrucción por espirometría se hace cuando la relación FED1-FBC, o también conocida como relación de Tiffenot, está menos de 70%. Si esta relación FED1 entre capacidad vital forzada FED1 sobre capacidad vital forzada está menos de 70, estamos hablando de un proceso obstructivo. Tanto en el asma como en el EPOC existe esta relación baja. La diferencia es que cuando hacemos una prueba broncodilatadora con salbutamol en la misma espirometría, en los asmáticos esta obstrucción revierte. Digamos que de menos de 70 pasa a más de 70, 80, 90, el valor que ustedes quieran, pero revierte. En cambio en el EPOC persiste, luego de haber usado un broncodilatador, esa relación menos de 70. Y así se hace el diagnóstico espirométrico de EPOC. El FED1 es un parámetro de la espirometría que nos sirve para gravedad del EPOC. Y no solo del EPOC, también del asma, también de los procesos restrictivos, etc. O sea, el FED1 no hace diagnóstico de nada. Simplemente sirve para graduación de gravedad. Entonces, que les quede claro: obstrucción, relación FED1 entre FBC menor de 70, restricción, capacidad vital forzada menor de 80, y gravedad de ambos procesos, tanto restrictivo
obstructivo o mixto el FED1 de acuerdo a ciertos valores. Pues, ¿no? Por ejemplo, si el FED1 está a más de 80, podemos decir que es un proceso leve. Si el FED1 está entre 80 y 60, un proceso moderado. Entre 60 y 30, un proceso moderado severo, y menos de 30 muy severo, ¿no? Entonces la graduación la da el FED1, la graduación o establece la gravedad del patrón espirométrico, ¿no? Entonces, viendo acá la pregunta, y obviamente el EPOC, la gravedad se mide por cuál parámetro. ¿Mm? ¿Qué me dicen? A ver. ¿Qué les parece el grado de disnea? ¿Mm? Sí, eso es un poco subjetivo porque el paciente te lo va a decir. Y obviamente por eso también no se usa como un parámetro objetivo, por eso les decía, de gravedad de cualquier patrón espirométrico, ¿no? Obviamente que el grado de disnea no sirve para establecer la gravedad del EPOC, porque se ha visto que hay pacientes que tienen EPOC muy leves y tienen grados de disneas avanzados, o tienen patrones espirométricos muy avanzados y grado de disnea leve. O sea, la espirometría no se relaciona mucho con el grado de disnea, por eso que probablemente no lo tengamos como índice de gravedad. El índice de masa corporal, bueno, obviamente tampoco en EPOC, obviamente que tiene que ver con la enfermedad sistémica del EPOC. Se ve que los pacientes que tienen menor índice de masa corporal obviamente tienen un EPOC más severo o de peor pronóstico, pero tampoco es un índice empleado para establecer la gravedad. ¿Qué les parece el FED1? Volumen expirado en el primer segundo, o flujo expiratorio, o volumen de flujo expiratorio en el primer segundo. Les decía, este es pues el que mide la gravedad de cualquier patrón espirométrico, ¿no? En este caso, el EPOC también se mide la gravedad por el FED1. Distancia recorrida en la prueba de marcha de 6 minutos también es un parámetro que utilizamos para, no tanto para gravedad, sino para pronóstico del paciente, ¿no? Generalmente los pacientes que tienen un test de caminata muy bajo, obviamente tienen un peor pronóstico que los que tienen un test de caminata un poco más prolongado, ¿no? Puntuación obtenida en los cuestionarios de calidad de vida, bueno, también utilizamos para ver en qué estadio o qué calidad de vida tiene el paciente con EPOC y también con asma, pero obviamente esto no es el índice más empleado para establecer la gravedad, ¿no? Entonces, que les quede claro que la gravedad tanto del EPOC como del asma se da por el FED1 que se mide en la espirometría, ¿sí? A ver, vamos a la 2. Una capacidad vital normal en decúbito supino. Decúbito supino quiere decir que esté echado el paciente, ¿no? Es decir, no inferior al 5% de la capacidad vital sentada, nos indicaría que, y esto es importante para diferenciar la capacidad vital cuando uno está parado y cuando uno está echado o en decúbito supino. ¿Qué pasa cuando uno está parado y cuando uno está echado? En la capacidad vital, que es uno de los volúmenes pulmonares, ¿no? Importantes, que tiene que ver con restricción pulmonar, ya les decía, ¿no? Capacidad vital baja tiene que ver con restricción pulmonar. Esto es por fisiología. Cuando uno está parado, ¿cómo está el diafragma y cómo está el abdomen? Obviamente está para abajo por la gravedad. Cuando uno está echado, obviamente que toda la masa abdominal o todo el componente abdominal sube para arriba. El diafragma también puede ser empujado hacia arriba, ¿no? Cuando uno está echado. Cuando uno está parado, por el efecto de la gravedad, obviamente todo cae, ¿no? Entonces, ¿la capacidad vital parado será mayor que la de un paciente echado o al revés? ¿Cuál es menor? ¿Cuando está echado o cuando está parado? Cuando está echado, ¿no? Porque el abdomen sube para arriba, como les decía, entonces comprime el pulmón y hay un proceso restrictivo y esto disminuye la capacidad vital. Pero ¿cuál es lo normal? Lo fisiológico. Lo fisiológico es que esta diferencia, cuando uno, de capacidad vital, digo, ¿no? Cuando uno está parado o echado, sea menor del 5%, o sea, de 3 a 5%. Esa es la diferencia. O sea, cuando uno está, por ejemplo, parado tiene, digamos, un valor 200 y echado debe tener un 5% menos, digamos 195 por decirle un valor, ¿no? Pero si es 100, por ejemplo, es mucho más del 5%, es 20, 30% o más, o 50%.
Entonces, obviamente eso es anormal. Lo normal es que solo exista una diferencia de 3 a 5% de la capacidad vital cuando uno está parado y echado, o en decúbito supino, ¿no? ¿Y qué pasa si está mayor de ese valor, mayor de 5%? ¿Qué estaríamos pensando? ¿En qué patologías? Se supone que algo tenga que ver con el diafragma, o con el músculo diafragma, o con el abdomen, o con los músculos del abdomen, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa si uno se echa y esa capacidad vital disminuye, perdón, en 20%? ¿Qué podrían pensar? Que hay algo que está elevando todo para arriba. Y eso se ve en las parálisis diafragmáticas. Parálisis diafragmática. Si el músculo ya pues no funciona, está laxo y ¡vluc! Se sube para arriba todo, pues, ¿no? Por la cavidad abdominal que empuja todo para arriba. Entonces, las parálisis diafragmáticas, los problemas musculares, por eso, a nivel diafragmático, se pueden medir mediante esta maniobra, digamos, ¿no? De medir capacidad vital en decúbito supino y parado. Se dice que si aumenta esta diferencia en más de 10%, la parálisis diafragmática es unilateral. Si aumenta en más de 20 a 30%, es bilateral. ¿Sí? Bueno, entonces con esta pequeña teoría, a ver, respondamos la pregunta. ¿Qué una capacidad vital normal en decúbito supino, qué nos indicaría? Que el paciente no tiene enfisema clínicamente relevante. ¿La capacidad vital nos ayuda al enfisema? ¿Es un problema restrictivo el enfisema o es un problema obstructivo? Es un problema obstructivo, es un EPOC. Es un problema obstructivo. Obviamente que el enfisema podría disminuir también la capacidad vital cuando hay atrapamiento aéreo o hiperinsuflación pulmonar. Esos son estadios muy avanzados, cuando el paciente con EPOC empieza a atrapar aire, aumenta su volumen residual y esto hace que su capacidad vital disminuya, sin ser un problema restrictivo. Entonces, los problemas obstructivos severos también podrían dar una capacidad vital baja, pero obviamente no existe no se usa esta maniobra para medir problemas de obstrucción. Esta maniobra la usamos, como les decía, para medir problemas de tipo de músculos inspiratorios. Y el principal músculo inspiratorio es el diafragma, ¿no? Entonces, bueno, ya. A ver, que el paciente no tiene un síndrome de apnea del sueño. El apnea del sueño se mide o se diagnostica con una pletismografía. Perdón, pletismografía no, con una polisomnografía. Polisomnografía. Pletismografía es para medir volúmenes pulmonares. Capacidad vital no se debe medir nunca en decúbito supino, no, eso no es cierto, ¿no? Sí se puede medir. Que el paciente no tiene un síndrome hepatopulmonar. El síndrome hepatopulmonar, bueno, tampoco tendría por qué medirse con una de estas maniobras, aunque les voy adelantando algo. En el síndrome hepatopulmonar existe lo que se llama platicnia. ¿No se han escuchado? Así como existe ortognia, que es la disnea cuando uno está echado, existe platicnia, que es la disnea cuando uno se sienta. Y esto es casi clásico, no digamos patognomónico, pero sí clásico en los síndromes hepatopulmonares, la platicnia. Y también seguro por ahí se los van a preguntar. Ortognia es para, que es la disnea cuando uno está en decúbito supino o echado. Se ve más en procesos cardíacos o en procesos de congestión pulmonar de etiología cardíaca, ¿no? Y platicnia, que es la disnea cuando uno está sentado, se ve más en los síndromes hepatopulmonares. Entonces aquí tampoco esta maniobra no nos ayuda a ver un síndrome hepatopulmonar. Sobre todo si medimos capacidad vital, ¿no? Si medimos saturación de oxígeno, sí podría ser, pero aquí no nos ponen nada que tenga que ver con saturación de oxígeno. Que el paciente no tiene enfisema clínicamente relevante, ya les decía que no tiene mucho que ver esta maniobra. Que el paciente no tiene una debilidad clínicamente relevante de los músculos inspiratorios. Exacto, si esta maniobra está dentro de lo normal, que es de 3 a 5%,
no tiene pues nada que ver con patología de músculos inspiratorios. Si esta maniobra es mayor al 5%, 10 o 20 o 30%, tiene que ver con problema de debilidad en los músculos inspiratorios. ¿No? Sí quedó claro, ¿no? Entonces, esta es la respuesta. A ver, vamos a la 3. Ya. En la auscultación respiratoria, ¿no? Cuando uno pone pues, el estetoscopio, se producen una serie de sonidos básicos, ¿ya? Que debemos reconocer. Y por ello, dice el que pone la pregunta, propone una serie de parejas, sonidos o posibles patologías, ¿no? Que se relacionan ambas, salvo en un caso que no existe ninguna congruencia. A ver, eso ya es semiología, ¿no? Yo creo que ustedes también se acuerdan de esto, ¿no? A ver, ¿cuál podría ser? Esta está sencilla. A, la B, la B, la D. La D, una respiración superficial con difícil audición de los ruidos respiratorios, enfermedad neuromuscular. A ver, vamos a ir viendo. Crepitantes gruesos, o también llamados crujidos, tienen que ver mucho con la fibrosis intersticial, eso es cierto, o con la fibrosis pulmonar en realidad. También le llaman crujidos. Estertores gruesos, o roncos en todo caso, tienen que ver con las bronquitis agudas, con el asma, con el EPOC, etcétera, ¿no? O sea, estamos hablando aquí de patología a nivel bronquial, ¿no? Por eso bronquitis aguda, estertores gruesos, sí. Estridor, ¿de dónde se origina el sonido del estridor? En vía aérea, la nariz, la laringe, faringe, orofaringe, laringofaringe, tráquea, glotis, supraglótico, infraglótico. Ya se marearon. El estridor, claro, el estridor tiene que ver con vía aérea superior. Podría ser en cualquiera de esas zonas, faringe, podría ser la tráquea, podría ser la zona supraglótica, la zona infraglótica, o sea, cualquier sonido que esté en vía aérea superior que no es bronquio. Justo acá dice obstrucción bronquiolar, o sea, bronquiolar es abajo, bueno, bronquiolo. Cualquier sonido arriba en vía aérea superior se conoce así como estridor o también cornaje. No tiene nada que ver con el bronquiolo, ¿no? Obstrucción bronquiolar. La D, ¿no? A ver, vamos a ver la D. Una respiración superficial con difícil audición de los ruidos respiratorios, enfermedad neuromuscular. Bueno, no tiene mucha relación. Crepitantes que recuerden el frote de dos trozos de cuero. Eso sí, tiene que ver con el frote pleural, también conocido, y tiene que ver con la inflamación de la pleura. Bueno, sí es cierto. Entonces aquí lo que no tiene nada que ver es el estridor. Pues sí, tenían razón. Perdón, el estridor, o sea, la respuesta es la B. La B. Ahí está. Vamos a la 4, a ver, mujer, aquí vienen algunos problemitas ya, ¿no? Pero que no se mareen porque les ponen muchos datos, pero hay que sacar lo principal de cada dato. Por ejemplo, mujer de 56 años, ya mayorcita, con antecedentes de esquizofrenia, o sea, un poco loquita, bien controlada, ¿no? Sin hábitos tóxicos, o sea, sana como ustedes. Ingresada por neumonía en lóbulo medio, miren, neumonía en lóbulo medio con un pequeño derrame pleural. Miren, metaneumónico o paraneumónico también se llama, asociado, ¿no? O sea, esa es una neumonía en una persona más o menos mayorcita con un derrame paraneumónico. Y aquí viene todo el estudio de lo que es el derrame paraneumónico, ¿no? Y en la clase también les pusimos un cuadrito donde decía los tipos de derrame paraneumónico y cómo cada vez que el pH iba bajando se nos iba complicando el derrame. Cada vez que la glucosa se iba consumiendo, el derrame era peor. Bueno, y en tratamiento con levofloxacino, dice 500 miligramos una vez al día. Bueno, es una buena terapia. Presenta buena evolución clínica, salvo por persistencia de febrículas, o sea, un poco de fiebre, leucocitosis al 6º día de tratamiento. O sea, eso no está yendo muy bien, digamos, ¿no? No se disponen de estudios microbiológicos. Entonces la conducta más adecuada es llamar al neumólogo.
La D. No, la E, la F. ¿Cuál sería la conducta más adecuada? A ver, vamos viendo. La evolución es normal, dice, pero tenía fiebre, leucocitosis, no es muy normal, ¿no? ¿Debe mantenerse tratamiento hasta completar 10 días? No, no. ¿Les parece o no? No, no, más o menos, ¿no? A ver, la B. Se considera un fracaso terapéutico y debe modificar el tratamiento antibiótico. No necesariamente. Podría ser también, ¿no? Pero no necesariamente. Un antibiótico, ustedes saben que debe actuar más o menos a las 72 horas, ¿no? Si en 72 horas un antibiótico ya la fiebre bajó, la clínica es ya pues mejor al ingreso, probablemente estemos yendo bien. Y si no, es un fracaso. Pero bueno, aquí nos dice que es el sexto día. Podría considerarse también eso, pero vamos a ver si hay otra mejor respuesta. Realizar toracocentesis para descartar empiema. Bueno, podría ser. Asociar corticoides a dosis de 0.5 miligramos kilodía al tratamiento antibiótico. ¿Pero para qué, no? Realizar broncoscopía con biopsia, aspiración y lavado bronquial alveolar. No, tampoco para qué. Entonces estamos entre la C o la B, ¿no? Entonces acá de qué nos agarramos para responder, de que el paciente todavía tiene fiebrecitas, mire, después del antibiótico y leucocitosis. O sea, eso nos está indicando que probablemente hay un proceso o un proceso que está accedado en algún sitio, ¿no? Y que por eso está produciendo todavía fiebre, ¿no? Y como tenemos un derrame aquí paraneumónico asociado, probablemente este sea la causa de la fiebre. Y obviamente, mientras no lo drenemos, y así es para todo, mientras no drenemos cualquier acceso, cualquier presencia de pus en el cuerpo, nunca la fiebre va a bajar y la leucocitosis tampoco. No sé si vieron ayer un reportaje de una negligencia médica, ¿vieron? En la clínica Javier Prado, creo que es, de un neumólogo también, pero que en realidad creo que no es neumólogo, no lo conozco. Algo parecido a esto, fiebre de un paciente con neumonía, igualito, creo que desde aquí han sacado el mismo caso. Fiebre en una persona de edad anciana que hizo una neumonía, el neumólogo la vio, le dio su tratamiento y la fiebre seguía y seguía. Y bueno, parece que le dio de alta, no le interesó mucho la fiebre. Y el paciente pues vuelve de nuevo y seguía con fiebre después de 10, 15 días. El médico le dice, no, toma este antibiótico que ya va a bajar. Y luego vuelve y ya le ingresa a hospitalización y le da un tratamiento y la baja y la manda a su casa con ligera fiebre, digamos, ¿no? Pero todavía con fiebre. Y como en la fiebre no le pasaba en la casa, el familiar la decide llevar ya a otro médico, pues porque ya tenía casi un mes con fiebre y no daban con la causa. Se va a la Almenara, creo, y ahí le hacen una ecografía abdominal, porque hace un mes o un mes y medio, algo así, le habían operado de un proceso abdominal. Y encuentran un acceso hepático con derrame pleural así de este tipo, paraneumónico, ¿no? Que probablemente era un empiema. Y ese hígado estaba accedado y tenía un tremendo acceso que al final, digamos que reventó, hizo una peritonitis y la paciente falleció en la Almenara. Entonces la familia ya pues obviamente ha puesto la denuncia y hay negligencia ahí porque el médico cómo la va a tener un mes dándole solo antibióticos y no estudiando la causa de la fiebre. Lo que había que hacer era buscar ese foco de fiebre, ¿no? Que probablemente, como en este caso, era un acceso. Y mientras no tenemos ese acceso, el paciente se nos va a ir y se va a complicar. Y es lo que ilustra también esta pregunta, ¿no? Cuando hay fiebre, damos antibiótico y tenemos un probable foco paraneumónico, probablemente estemos pensando en empiema. ¿Sí? Bueno, la 5. A ver, en la gasometría realizada respirando aire ambiente se observa un pH 7.45, una presión arterial de oxígeno 56, una presión arterial de CO2 30, bicarbonato 26. ¿Qué alteración gasométrica presenta la paciente? Aquí simplemente hay que saber los valores, pues, ¿no? El pH normal va de 7.35 a 7.45. ¿Sí? Aunque en algunas otras revisiones dice 7.44, perdón, 7.34 y 7.46. Entonces, bueno, la presión arterial de oxígeno, lo normal es de 80 a 100, menos de 60 es hipoxemia
o insuficiencia respiratoria hipoxémica, menos de 60, presión arterial de oxígeno. Presión arterial de CO2 es normal ¿de cuánto? ¿Ah? De 35 a 45. Ajá. El bicarbonato es normal de... ¿Ah? ¿Cuánto? ¿24? ¿Cuánto? ¿30? Oh, te pasen. No se pasen. ¿Cuánto? 22 a 26 esa, o sea, 24 más menos 2. 22 a 26. ¿Qué alteración gasométrica presenta la paciente? El bicarbonato está en 26, bueno, está yéndose a la alcalemia, pero está dentro de lo normal todavía. La presión de CO2 sí está baja, ¿no? Entonces, la presión de oxígeno también está baja. El pH todavía se puede considerar dentro de lo normal, pero yéndose a la alcalosis, ¿no? Entonces, primero, ¿es un problema metabólico o respiratorio? Respiratorio, porque el bicarbonato está casi dentro de lo normal, pero yéndose a la alcalosis, como queriendo compensar algo aquí. Entonces, según esto, ¿qué es lo que tenemos? La C. Insuficiencia respiratoria normocácnica. O sea, normocácnica quiere decir que el CO2 está normal. No, no está normal. Está barrido, como que el paciente está como que hiperventilando en todo caso, ¿no? Y por eso que hay una alcalosis. ¿Pero de qué tipo? Respiratoria. Y además, el PO2 está a menos de 60. Les decía, eso indica insuficiencia respiratoria hipoxémica, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? ¿No es? La B es alcalosis metabólica, obviamente no es. Insuficiencia respiratoria normocácnica, tampoco, porque acá no hay normocagnia. Insuficiencia respiratoria hipoxémica, bueno, podría ser crónica con acidosis metabólica. O no hay acidosis metabólica. La de insuficiencia respiratoria hipoxémica, sí puede ser, con alcalosis mixta compensada. Alcalosis mixta, dice, compensada. ¿Y qué les parece la insuficiencia respiratoria hipoxémica, sí, con alcalosis respiratoria, sí, compensada? ¿No? No hay alcalosis mixta porque no hay alcalosis metabólica. Ya les decía, el valor normal es hasta 26. Entonces, si fuera 27, 28, bueno, podría ser, ¿no? Pero estamos en 26, justo en el límite. Entonces, por eso que la respuesta aquí solamente es la A. Insuficiencia respiratoria hipoxémica y alcalosis respiratoria compensada porque el pH está dentro de los valores normales también, ¿no? 735, 745, 744, 746. 734, 746. Bueno. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿No? ¿Sí? No hay alcalosis mixta. El bicarbonato está en el valor normal, en alto normal, digamos, ¿no? A ver, la 6. En un paciente con asma bronquial, y aquí viene ya el asma, que presenta síntomas diurnos, o sea, diarios, en el día, ¿no? Y diarios todos los días. Síntomas nocturnos más de una noche por semana. O sea, que es más o menos, es un asmático no controlado, ¿no? Porque tiene todos los días síntomas en el día y en la noche de vez en cuando, más de una noche por semana. Y que muestra en su espirometría un FED1 o volumen expirado en el primer segundo de 70% del predicho. Ya les decía, el FED1 nos da gravedad del patrón espirométrico y en este caso gravedad del asma. ¿Cuál es el tratamiento de mantenimiento más apropiado? Y aquí es para remontarnos a lo que es el asma y lo que es la gravedad de asma y el cuadro de clasificación de asma. Y obviamente manejarlo con el tratamiento, ¿no? ¿Sí se acuerdan de la clasificación de asma? La antigua, porque la actual es simplemente 3. Con asma controlada, asma no controlada y exacerbaciones. Así de simple, ¿no? Entonces, esa es la clasificación basada en el control,
que es la más actual, pero hay una clasificación antigua que es la clasificación basada en la gravedad, digamos, del cuadro de asma, ¿no? Y esta se clasifica en asma intermitente, leve, y luego viene el asma, ya no intermitente, sino el asma persistente, la cual se divide en tres: persistente leve, persistente moderada y persistente severa. Ahora, este grado de gravedad, por decirlo así, se da con los síntomas, ¿no? Con la clínica y también con los parámetros funcionales respiratorios. En este caso, la espirometría y también la flujometría, ¿no? Por ejemplo, cuando el asma es intermitente y leve, eso quiere decir que es un asma pues que da muy de vez en cuando, que los síntomas son muy alejados y son muy ocasionales. Y en este caso, el FED1 está mayor al 80%, al igual que en el asma persistente leve, que también el FED1 está mayor del 80%. Cuando tenemos un asma persistente, moderado o severo, ya el FED1 está menor del 80%. Y aquí entra otro parámetro que es la variabilidad de la flujometría o del PEF. En los asmáticos intermitentes, esta variabilidad está menos de 20%, que es lo normal. En los asmáticos persistentes leves, la variabilidad, está entre 20 y 30%. Y en los asmáticos persistentes moderados y severos, esta variabilidad está mayor al 30%. Entonces, la variabilidad, el FED1 y la clínica nos hacen, digamos, poner al paciente en un cierto estadio de gravedad. Entonces, este pacientito es un paciente que tiene síntomas diurnos casi todos los días y que tiene un FED1 ya menor del 80%. Entonces está en un estadio asma persistente, moderado o severo. Pero en este caso es moderado porque los síntomas nocturnos no son todas las noches, sino es más de una noche por semana nomás. Cuando el asma es persistente, severo, los síntomas nocturnos son pues diarios, ¿no? Y no solo es eso, sino que hay exacerbaciones frecuentes y incluso esto altera la calidad de vida del paciente, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de un asmático persistente moderado. ¿Cuál sería el manejo? El de mantenimiento, nos dicen. No estamos hablando de una crisis, estamos hablando de un asma descontrolada, la cual tenemos que controlar. ¿Cuál es el principal tratamiento de control del asma? Una pregunta suelta. Los broncodilatadores, los corticoides inhalados, los corticoides sistémicos, los antileucotrienos. ¿Cuál? Las nebulizaciones, el Ventolin. A ver, ¿cuál es el tratamiento de fondo del asma? El tratamiento controlador por excelencia del asma. Corticoide inhalado, exacto. Corticoide, pero inhalado, ¿eh? No sistémico, corticoide inhalado. ¿Por qué? Porque ya se sabe que el asma es una enfermedad inflamatoria de la vía aérea, que tiene que ver con hiperactividad bronquial a estímulos de diferente índole, pero que producen una inflamación de tipo eosinofílica alérgica en las vías aéreas. Entonces es un proceso inflamatorio. Ahora ya se conoce que es así, ¿no? Antes pensábamos que era solo un broncoespasmo y ya. Ahora se sabe que es un proceso inflamatorio alérgico eosinofílico de fondo. Y entonces, por eso que el manejo ahora y el tratamiento de mantenimiento, digamos, que se debe usar y el más utilizado actualmente son los corticoides inhalados, que se deben usar cuando el asma es persistente. Desde que ya es persistente, ya sea leve, moderado, severo, se debe usar ya corticoide inhalado. Si el asma es intermitente, probablemente solo usemos broncodilatador, porque es intermitente, pues muy de vez en cuando, ¿no? Tiene un FED1 normal, más de 80, una variabilidad del PEF normal, menos de 20.
Pero si ya tenemos un asma con persistente, catalogado como persistente, sea leve, mucho más razón, pues si es severo, ya tenemos que usar un corticoide inhalado, ¿sí? No le tengan miedo a los corticoides inhalados y se pueden usar mucho tiempo, ¿eh? Todos los días, años, y no pasa nada. Obviamente que hay que regular las dosis, ¿no? Y siempre tratar de usar la dosis más baja posible que mantenga al paciente controlado. Entonces, dentro de todas estas respuestas, ¿cuál tiene corticoide inhalado? Pues no. La A, la B y la C, ¿no? Sí. A ver, la D, antagonistas de leucotrienos y agonistas beta-2 arenérgicos inhalados de acción prolongada. Ya les decía, aquí no tenemos un corticoide inhalado, por lo tanto, esto no es parte del manejo, sí, pero no es lo principal en el manejo. Se puede agregar al corticoide inhalado, obviamente, un beta-2 arenérgico de acción prolongada y también un antagonista de leucotrieno, pero lo principal aquí es el corticoide inhalado. Antagonistas de leucotrienos y teofilinas. También teofilinas ya no se usan mucho, pero digamos que también nos ayudan a dilatar los bronquios. Entonces vamos a ver la A, la B y la C. ¿Qué le parece a ver la A? Corticoide inhalado a dosis bajas y agonistas beta-2 enérgicos de acción corta. Estamos hablando de un asmático persistente moderado, ¿eh? No es un leve, no es un intermitente. ¿Qué les parece el agonista beta-2 de acción corta? En este caso el salbutamol, pues, ¿no? ¿Ustedes le darían solo su corticoide inhalado a dosis bajita y su salbutamol? A un paciente asmático ya que tiene todos los días síntomas y que ya en la noche. Ya las guías de asma nos indican que ya este paciente necesita usar un corticoide inhalado, obviamente, pero asociado ya, en este caso, a un beta-2 adrenérgico de acción prolongada. Es lo que las guías actualmente recomiendan como de primera opción. Si tenemos un asmático leve o un asmático intermitente, podríamos usar todavía un corticoide inhalado solito, a dosis bajas, y un beta-agonista de acción corta, digamos, ocasionalmente cuando haya síntomas, pero solamente en asmáticos muy leves, persistentes leves o intermitentes leves. Si ya tenemos asmáticos persistentes moderados, como este caso, o severos, ya tenemos la primera opción, corticoide inhalado a dosis bajas y agonista beta-2 de acción prolongada. ¿Ya? Preferimos usar un agonista beta-2 de acción prolongada a aumentar dosis de corticoide inhalado. La C, por ejemplo, dice corticoide inhalado a dosis elevadas. Entonces, esa opción ya no se usa. Antiguamente sí era una de las opciones, pero se ha visto que actualmente cuando tú asocias a un corticoide inhalado dosis baja a un agonista beta-2 de acción prolongada, es mucho mejor que utilizar un corticoide inhalado a dosis elevadas. Por eso, las guías GINA, que son de asma, indican que esta es la primera opción para un asmático que no controla y que está en la etapa de persistente, moderado o severo. La primera opción. Luego se puede agregar un antileucotrieno, ya avanzando, si es que el asmático es mucho más severo y no controla con esto, un antileucotrieno tipo Montelukast. O se puede agregar una teofilina también de acción retardada. E incluso omalizumab, que es un anti-IgE, que bueno, acá no tenemos, pero que en otros países sí lo pueden usar. Entonces, el tratamiento ahorita es escalonado de acuerdo a la gravedad de asma, pero lo principal es esto: el corticoide inhalado siempre, si es leve solo, y si ya es moderado o severo, asociado con beta-2 de acción prolongada. ¿Sí? Listo. Vamos a la... Con eso creo que vamos a responder todas las que vienen más adelante también de asma. A ver, 7. EPOC. La rehabilitación pulmonar